Muy buenas noches. Giro histórico el que está dando el mundo, o en particular quizás Wang Wenbin desde exteriores en China y Anthony Blinken desde los Estados Unidos. No está claro. Parece que han abierto tres grupos de trabajo. Bueno, no lo parece. Han abierto tres grupos de trabajo. Esto es un giro fundamental. Dos de ellos para vigilar la región Asia-Pacífico y la seguridad en la zona, y un tercero que todavía está por definir, pero que se encargaría de hablar de asuntos externos más allá de las propios anejos a Estados Unidos o a China, es decir, más allá de los propios asuntos que les tocan directamente. Un tercer grupo para meditar la situación, entre otras muchas cosas, de lo que ocurre, por ejemplo, en África, de lo que está ocurriendo en Ucrania, o de esa cumbre que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana en Jeddah para hablar en Arabia Saudí de paz, donde, por cierto, va a ir China, va a ir Wang Wenbin, pero no está invitado Rusia. Bueno, pues está invitado, pero no va a ir. No está claro porque eso pues no aparece en ninguna parte, y porque sí que van más de 40 países. Pero si no va uno de los dos contendientes, tiene sentido hablar de paz. Enseguida vamos con eso. Antes les decía, giro histórico, porque hasta ahora parecían no hablarse y la política oficial era, bueno, mantenemos las relaciones cordiales, pero no llegaban a más. Ahora se habla de esa creación de tres grupos. Estados Unidos y China abren nuevas líneas de comunicación, abordan esos temas bastante polémicos en una de las primeras señales de progreso hacia una estabilización de relaciones entre el secretario de Estado, lo decíamos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de China. Según varias personas, Washington y Beijing y Pekín crearían dos grupos de trabajo, como les decía, para centrarse en sus problemas regionales, en esa región del Asia-Pacífico, y un tercer grupo que se centraría en áreas más amplias. Medida que se produce en medio de una tensión importante. Y ojo, y aquí viene la pregunta. Joe Biden, al parecer y según distintas fuentes, publica Financial Times, está a punto de dar una orden desde el Ejecutivo norteamericano para filtrar la inversión saliente a China a principios de la próxima semana. Es decir, para filtrar qué inversiones se realizan y qué inversiones van a parar desde Estados Unidos a China. ¿Tiene esto sentido? Bueno, pues económicamente Estados Unidos sigue por ahí, más allá de que diplomáticamente estén abriendo las vías, es lo que dirán. Aunque resulta parte de ese cinismo diplomático que en realidad mueven unos y otros, porque África también ve perfectamente cómo China mueve sus intereses por detrás. Así que uno y otro, dos gigantes, una vez más en ese bloque, pero lo histórico es que, insisto, están en esa línea, a pesar de eso que les digo, que es otra de las noticias de la tarde a estas horas, es decir, que Joe Biden va a filtrar a partir de la próxima semana qué inversiones salen a Estados Unidos. Algo así como una lista donde no es que se prohíban, porque tú no le puedes prohibir, a ver cómo dice la máxima economía, el del libre mercado del mundo, que se puede considerar esto, que tú no puedes ir a invertir aquí o allí, pero va a haber una filtración de qué empresas son y cómo lo hacen. Y cuidado, porque este control es, entre otras muchas cosas, el que viene intentando implementar la administración de Joe Biden desde que sacó la Inflation Reduction Act a la luz. Es decir, desde que se puso a dar dinero con sus políticas fiscales a regar los distintos sectores estratégicos para Estados Unidos de dinero, a cambio, eso sí, de que esos sectores invirtieran en Estados Unidos, produjeran en Estados Unidos, fabricaran en Estados Unidos y contrataran en Estados Unidos, que ese es otro de los asuntos, el empleo, que vamos a mirar enseguida. Pero les decía, Joe Biden a partir de la próxima semana va a filtrar las inversiones que salgan a China. Y vamos a ver qué pasa con todo ese asunto. Todavía en lo geopolítico, en lo tocante a la guerra de Ucrania, protagonismo para Zaporizhia, la central nuclear. Al parecer, y según la Organización Internacional de Energía Atómica, no existe riesgo ni han visto explosivos. De hecho, desde la OEA no han encontrado explosivos en la planta nuclear de Zaporizhia en ninguna parte, ni siquiera en el tejado. El Organismo Internacional de la Energía lo que está diciendo es que ni observa minas ni explosivos en la planta en toda Zaporizhia, una planta que controla Rusia y que había dicho Ucrania que Rusia pretendía volar en algún momento. Bueno, pues dicen desde la Organización Internacional de la Energía Atómica, insisto, en teoría desde cierta independencia, que es lo que tiene la entidad que preside Grisi. Bueno, pues dicen que los expertos han accedido sin impedimentos a la central y no han observado minas ni explosivos en los techos de los edificios, de los reactores, de las unidades 3 y 4, ni en las salas de turbinas, tampoco de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, que han tenido acceso durante todo el día del jueves, y en el día de hoy van a emitir ese informe. El propio argentino Rafael Grossi, el director general de esa Organización de Energía Atómica, ha dicho que esto no va a ocurrir, más allá de las acusaciones o de la rumorología que decía que Moscú, desde principios de julio, estaba preparando esa provocación hacia el mundo con la posibilidad de volar la central nuclear de Zaporizhia, algo que siempre negó el Kremlin, que dijo que lo que podía haber era al contrario, un ataque de falsa bandera, y por lo tanto ha permitido a los técnicos expertos internacionales
e independientes acceder a la central. Bueno, en eso están. En un día en el que Ucrania, por cierto, ha atacado distintos puntos del Mar Negro, dificultando, entre otras cosas, la salida del grano también por parte de Rusia, devolviéndole la jugada a una Rusia que hacía lo propio en el día de ayer. Incluso Rusia ha llegado hoy a hacer bastante daño en uno de los buques de guerra de Rusia dentro de ese Mar Negro y ha paralizado las exportaciones de grano de Rusia durante prácticamente toda la jornada, algo que, por cierto, se ha visto en el trigo, que ha subido más de un 2,5, ha dejado atrás los mínimos y vamos a ver cómo ocurre y qué reacción tiene el mercado a todo esto, habida cuenta que los derechos de importación del trigo en India también están planteándose recortarlos, es decir, va a haber más presión aún sobre los precios de los alimentos, más presión aún sobre, en realidad, consumo, especialmente en el viejo continente que necesita ese trigo, tanto el de Ucrania como el de India, particularmente el de Ucrania, hablando de Europa, Pero es verdad que cuidado porque podemos ver una subida importante en los precios de los alimentos y habría que sumar la del crudo, que les comentábamos anoche, de ese recorte que se va a prolongar por parte de Arabia Saudí, siguiendo en la línea, hoy lo ha dicho también Rusia, de la OPEP Plus, de esa línea marcada en la que van a ir recortándolo todo, de cara a que el precio se mantenga estable o suba, pero en ningún caso baje. Todo esto, insisto, respecto a esas claves geopolíticas en las que en Ucrania todavía, si me permiten, ha sido protagonista de forma inesperada un republicano de los Estados Unidos, Chris Christie, uno de los que en teoría va a ir en la carrera contra Donald Trump por el lado republicano. Ha visitado Ucrania, desafía, sí, a Joe Biden y a Donald Trump en esa carrera en la que en teoría estaban prácticamente solos, a excepción de Ron DeSantis por el lado de Trump y de un Robert Kennedy Jr., que por el lado de Joe Biden, vamos a ver si termina incluso saliendo candidato o no. Pero decía, Chris Christie ha visitado Ucrania, se ha reunido incluso con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, subrayando lo que él ha llamado el fuerte apoyo de Estados Unidos a la lucha de Kiev contra Moscú. Christie, que por cierto en su momento sí trabajó de la mano de Donald Trump, bueno, pues ahora desafía esa carrera presidencial de Trump a 2024 y una visita que por cierto, marca distancias con el propio candidato que viene comentando la necesidad de terminar con la guerra y ha dicho en distintas ocasiones que con él en el poder no se habría producido esta guerra en Rusia. En lo puramente económico, si me permiten datazo del día, empleo en Estados Unidos. Sigue sólido, sigue muy sólido y eso hace pensar que la Reserva Federal podría subir, de hecho se están incrementando las posibilidades dentro de esos swaps de la Reserva Federal en el mercado, se están incrementando, ya superan el 30%, las posibilidades de que la Reserva Federal suba 25 puntos básicos de nuevo los tipos de interés en septiembre. En agosto es que no hay reunión, es Jackson Hole. Hay reunión, pero no hay decisión de tipos. Les decía, dato de empleo muy fuerte. Baja al 3,5% la tasa de paro, desafiando, ya digo, esas medidas de la Reserva Federal. Un empleo que aumenta a un ritmo sólido, los salarios también crecen a un ritmo más rápido de lo esperado y la demanda laboral, que está contenida, bueno, pues se va viendo que también funciona. Es verdad que las nóminas no agrícolas han aumentado en 187.000 en el pasado mes. Un avance, bueno, pues parecido al que tuvieron en el pasado mes de junio. Tasa de paro, les decía yo, tasa de desempleo en el 3,5%. ¿Qué es lo que pasa? Y ven ahí el gráfico de las nóminas de Estados Unidos. ¡Qué filfa! ¡Qué raro! Fíjense que nos van diciendo que va bien ese asunto de las nóminas y cada vez que las revisan, ahí lo tienen en la parte baja del gráfico, las revisiones son todas a la baja. ¿No será que hay un problema real? Que ahí está todo hinchado, inflado, igual que ocurre en Europa, también en Estados Unidos, por las políticas del gobierno. Y que en realidad sí que hay un problema y la gente está echando horas de más en dobles trabajos. ¿No será eso? ¿No va a haber un problema detrás de tanto estímulo económico? Es decir, si Biden cierra el grifo, ¿no hay un problema? ¿O lo va a abrir entonces la Reserva Federal? Y mientras tanto están disimulando que están rebajando la inflación sin tocar, es una nueva fórmula mágica. Rebajar la inflación sin hacer mucho daño a la economía, pero porque en realidad está dopada y falseamos la estadística. ¿Esa es la nueva fórmula? ¿Está pasando eso? El gráfico, desde luego, se lo cuente. Les damos los datos, les ponemos el gráfico, ustedes con las conclusiones, porque es verdad que puede pasar de todo. A lo mejor es una nueva fórmula de vía confianza del personal que tiene su empleo y está tranquila, hacerle pensar a todo el mundo que va bien. Y, por lo tanto, ahorrarte la crisis económica. Igual funciona. Y le acaban dando otro premio Nobel, en este caso, no a Ben Bernanke, y se lo dan a Powell. O a Joe Biden, ¿por qué no? En fin, todo esto decimos sobre una crisis que no existe o que podría existir pero no está tan clara. Si me permiten, donde existe claramente es en Reino Unido. Allí, además de la inflación disparada,
y de los problemas que tienen no solo con los precios, sino con lograr ciertos alimentos en algunos supermercados. El Brexit ha cerrado el puente con ciertos países europeos y el suministro, por tanto, no llega igual. Pero es que además tienen problemas energéticos, tienen de todo y ya van en el día de hoy, viendo los datos, 8 meses de auténtico drama inmobiliario. La actividad de la construcción de viviendas en Reino Unido cae en julio, es el 8º mes consecutivo en contracción, según una encuesta que publica el índice de gerentes de compras de construcción del S&P Global, que lo hace específicamente para el Reino Unido, para la construcción de viviendas. Bueno, el índice está en 43 en julio, está por debajo de los 50 puntos, que marcarían también la expansión en los puntos de contracción. Es verdad que ligeramente mejor que meses anteriores, pero es que lleva 8 meses en contracción. Claro. Todo está mostrando que en realidad en Reino Unido, con los tipos donde están, los precios donde están, y es verdad que están subiéndose los salarios, pero nadie hace frente a esto. Pues la gente no se compra en la casa, ni mucho menos se pone a construirla. Así que caída interanual del 15% en los inicios de vivienda, y se espera que para todo el año ese índice de vivienda en Reino Unido caiga en el entorno del 20%, lo que supone un golpe que no se veía desde el año 2020, o sea, 2008. No lo vimos ni en el 20. Claro que la gente no se podía mover con esto del COVID. En Reino Unido se movían algunos más que otros, pero eso ya se sabe que allí eran políticos. En fin, yéndonos a las bolsas europeas, pues lo que parecía que iba a ser un viernes de recuperarse vuelve a ser un dramita. Bolsas europeas bajando 3%, al final se han dejado a lo largo de la semana. DAX, alemán, IBEX 35, CAC 40, el Eurostock 50, todo el mundo a la baja, marcado sobre todo por el hecho de que todo el mundo empieza a descontar, lo decíamos de los swaps de los swaps de la Fed, todo el mundo empieza a descontar subidas de tipos para septiembre, empieza a haber datos, esto que en negocios de televisión venimos llamando grietas, en esos datos estadísticos, que muestran cierta contracción y, claro, el asunto, cuando no está muy claro y cuando te prometen subidas de tipos y cuando te encarecen el crédito, el mercado ya lo viene descontando y vamos a ver si no cae ahora para ya volver a subir en septiembre, aunque suba los tipos 25 puntos básicos el señor Powell en los Estados Unidos. Al tiempo. Por cierto, y cambiando de asunto, un último tema, Argentina. Allí sí que están a puntito de vivir el colapso económico. Anoche les contábamos que pueden sufrir una de las mayores devaluaciones del peso de un 20% a partir del 13 de agosto en las elecciones, si no hay una victoria clara, sobre todo del partido que está en el gobierno y que tiene a Sergio Massa como, ministro económico, máximo valedor de las políticas que está llevando a cabo. Y digo que el peso se devalúa no porque aquí queramos ni vayamos con ningún candidato en Argentina, sino porque toda la oposición está pensando que esa es la solución. Y el único que no lo cree es Massa, que es el que está en eso, intentando aguantarlo, sea como fuere. Tal problema tiene Massa, tal problema tiene el gobierno argentino, que está haciendo auténticos malabarismos para no incurrir en un impago y que la deuda de Argentina se vaya al traste y, por lo tanto, se devalúe todo, lo quiera o no lo quiera Massa, y tengamos algún corralito del tipo 2001. Ya no es noticia que haya crisis económica en Argentina, pero sí que la haya de la magnitud de la que la hubo en 2001. Bueno, pues hoy el salvavidas de Argentina se llama Qatar. Le ha pagado al Fondo Monetario Internacional con urgencia el préstamo al que tenía que hacer frente a Argentina y, por lo tanto, evita ese colapso del que les venimos hablando. Casi no tienen recursos propios, así que se han ido a un préstamo inédito. Nunca lo había hecho Qatar esto. Mucho menos con Argentina, se pueden imaginar. Deuda de 750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que vencía hoy y ha llegado Qatar y ha dicho, toma, 580 millones en lo que han llamado derechos especiales de giro, que es un valor de contabilidad para las reservas internacionales que aplica el FMI. Es decir, que le han girado al cambio, para que se hagan ustedes más o menos a la idea, gracias a esos 580 millones de derechos, 775 millones de dólares para que hagan frente a 750. Este es el nivel. Este es el nivel ahora mismo. Por primera vez en la historia, Qatar ha realizado una operación de crédito con Argentina, ¿y de qué magnitud? No por el montante, sino por la urgencia, la prisa y las maneras. Así Argentina le ha podido pagar al FMI sin tocar sus reservas, dice el gobierno argentino. O sea, Sergio Massa, además de todo esto, ha decidido sacar pecho. Si es que no tiene tampoco muchas reservas. De hecho, está intentando no tocarlas para que no caiga el peso, como les digo, más de lo que ya ha caído. Pero tienen un problema importantísimo. Insisto, y todo esto al día 4 de agosto. En 9 días
vamos a ver tras elecciones qué ocurre exactamente allí. Así que, Sergio Massa, precandidato presidencial a ese 13, refrenda mediante un decreto la necesidad y urgencia, hoy mismo lo ha publicado a toda velocidad en el boletín oficial, firma Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, y al coger el dinero de Qatar para pagar al FMI. Este es el nivel, en esto está ahora Argentina, y esto les contamos a estas horas desde Negocios Televisión, donde, como siempre, estas son las noticias de la jornada, lo que ha dado de sí el día, que no es poco, pero seguiremos actualizándoles, seguiremos contándoles, como siempre, toda la información, lo más relevante de la actualidad económica y también geopolítica.